Sí, pasa que se siguen Bueno, sumando. Bueno, voy a compartir pantalla. En 10 minutitos en el aula virtual se les va a subir el resumen que voy a usar ahora, el esquema y, y todo de la unidad uno. Había no sé si pudieron ver el video, que es el video de Gil Domínguez. Eh, 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 como a mi entender no es como el de lo más complicado. Tenía pensado tipo dejarles tarea en casa, verlo y armarse como una especie de guía o esquema mental o lo que ustedes quieran de ese video para ver si realmente les queda claro si hay algo que no están entendiendo y que también los pudieran compartir en el grupo para que puedan comparar entre ustedes sus propios esquemas mentales. Este es un esquema ejemplo. Esperen que está entrando gente. Permitir. Este es un esquema ejemplo que verán que es como súper borrador. Usen este ejemplo más o menos para hacerse el suyo, si es que entienden la letra. Pero este es como un borrador que tienen de guía para hacer su propio esquema mental de ese video. Del texto de Abel Medina, en el primer cuatrimestre siempre me quedó pendiente hacerles un esquema y ahora para este encuentro lo he armado. Los hago a mano porque para mí hacer un esquema en la computadora es la cosa más engorrosa que existe en el planeta. O sea, es mucho más rápido para mí hacerlo a mano y escaneárselos. Intento siempre en la medida de lo posible que me queden bastante prolijos para que ustedes lo puedan entender. Así que si llega a pasar de que hay una letra o algo que no se entiende, me escriben y yo les digo qué quise decir con esa palabra. Pero para mí es mucho más rápido hacer el esquema a mano mientras voy leyendo y después pasárselo que estar haciéndolo en la compu. No sé, me cuesta más. Estoy como más de la vieja escuela en ese sentido. ¿Dónde lo Sí, subiste? esto lo he subido en el aula virtual, Aula virtual. pero ahora a las 18:45 programado que se les publique. Así que mientras estemos acá se va a publicar y ya cuando terminemos acá lo van a poder ver tranquilamente. Igual ya está subido en el Drive, así que si de repente entran al enlace del Drive, lo van a encontrar en la unidad 1. Lo que hice con el texto de Abal Medina fue dividirlo en dos partes. Una parte que va a ser toda la cuestión de definición de Estado y un poquito de los tipos de Estado, y la segunda parte que es específicamente lo de Estado argentino. Eh, yo no me he traído mi cuaderno, lo voy a tener que ir mirando en la compu. Bueno, la idea era poder ver la primera parte, que para mí es un poquito más, que es la parte más importante y que es la parte un poquito más larga, porque las otras son 10 hojas, creo que lo que queda, para en esta hora y media que nos estemos viendo. Y que la parte de Estado argentino quede o que ustedes lo lean, acá les doy la opción, ustedes lo lean y me dicen, armen también un esquema sobre eso y me dicen, che, no hay forma, esto es re difícil, y yo en ese caso no hago una clase solo para eso, sino que hago un videito explicándolo y lo subo, o lo leen y si no tienen dudas, seguimos. Pero la idea es no darle tanto a esa última parte, porque sí es importante, pero por ahí es muy largo y yo creo que lo que ahí les van a preguntar no es tanto. Porque hay muchos textos que se hacen largos y demás, pero es para que ustedes puedan entender como el contexto, más que para que se lo aprendan así de memoria. Entonces eso, por ejemplo, pasa con el texto de la profesora Apaza, que hace todo el devenir, que va hablando de cómo se iban formando estas primeras sociedades y demás, hasta llegar a la conformación del Estado moderno, que en realidad yo no sé si en una mesa les preguntan, tipo, decime cómo surgió el Estado. Se los pueden preguntar así, ustedes hacen un breve repaso, pero no es que tienen que aprenderse cada una de las etapas súper bien, sino que la idea es que ustedes entiendan un poco el proceso. Capaz que es mi propio micrófono. ¿Ustedes escuchan un ruido? Están todos los micrófonos cerrados. A ver. Mi micrófono es el de la compu mía, entonces puede que haga un poquito de No, interferencia. era el de Beatriz por ahí. Ah, Y ahí lo está. apagó y ya se dejó de escuchar el sonido. Buenísimo. Entonces, bueno, ahora les paso a compartir. Acá les doy para que ustedes elijan si quieren que arranquemos directamente con el texto de Estado, que a mi entender es un poquito más difícil, o si vemos que eran de 6 hojitas, que para mí lo podemos ver sin ningún problema, pero en el mismo enlace donde están todos subidos los textos está el video de la profe explicándolo maravillosamente con un pizarrón digital, con dibujitos y qué sé yo. Entonces tienen la opción de
arrancamos ahí y vemos estado, o le damos todo el foco de atención hoy al texto de Abal Medina, que es por ahí de lo que no hay videos de la profe hecho. Ustedes díganme qué prefieren hacer. Para mí el texto de Abal Medina. Bueno, porque el de las 6 hojitas de la profe Pasa está entendible y está el video además. De todos modos, si ustedes quieren o si tienen alguna duda, vemos. O si tienen ahora una duda de ese texto, lo vemos. No hay ningún problema. Igual esto lo digo ahora porque me olvidé decirlo el viernes pasado. Si terminado el encuentro, hay gente que va a haber leído y hay gente que no lo pudo leer y lo leerá después. Si después de ese encuentro, en la próxima clase, encuentro, lo que sea, ustedes les quedó una duda anterior, háganmela para no arrastrarla tanto. ¿Sí? Si quedó alguna duda y arrancamos con otro texto la semana que viene, háganmela antes de que arranquemos. Así ya queda claro todo y vamos pasando y les van quedando más o menos cerrados algunos textos. Yo creo que lo mejor es darle atención a esos textos que en cada unidad son como o más largos o más difíciles de entender o más pesados y dejar esos textos que son por ahí un poquito más livianos para así, como yo le digo, tarea en casa de que armen ustedes un propio esquema, que después se lo compartan, que sea, que no, por ahí no necesita tanta mediación, porque o hay un video de la profe o el texto en sí está súper mediado. Así que bueno, dicho todo eso, me voy a ir al... Y justo, permitir. Me voy a la unidad, así arrancamos con estado. El texto de Abal Medina, largo. Esperen, antes de arrancar. No las estoy viendo, así que si alguien quiere hablar, me interrumpe directamente. Porque no voy a ver si levantan la mano o si hacen algo. Estoy grabando la clase. Está en este momento, ya lleva 5 minutos. Está grabándose. Espero que se grabe bien, pero si está grabándose. Bueno, el texto, si voy muy rápido, también me dicen para loca. Vamos a poner aquí. Bien, en el texto aparece esta palabra que en otros textos de Garabedian o el de Malamud no aparecía, que es el neoinstitucionalismo. Cuando el autor habla de neoinstitucionalismo, lo que está hablando es del enfoque sobre el cual se van a abordar todas las temáticas de ese pedacito, ese fragmentito del manual, porque el manual es mucho más largo y acá se hace un fragmento donde solamente se habla de Estado. Entonces da como una breve explicación de qué entiende por neoinstitucionalismo y dice que el neoinstitucionalismo entiende la importancia, o sea, destaca la importancia que tienen las instituciones y define esas mismas instituciones como las reglas de juego que incentivan, ¿sí?, algunos comportamientos sociales o que desalientan algunos comportamientos sociales. Esperen que voy bajando así. Entonces, como ese neoinstitucionalismo tiene una definición propia de qué entiende por institución, va a decir que el Estado es la institución, digamos, por excelencia, es la máxima institución. O también dice que es una institución clave de la sociedad moderna. ¿Por qué? Y porque el Estado es un conjunto de reglas también que incentivan o desalientan comportamientos. Y que este Estado se distingue de todas las otras instituciones, por una serie de características que nombra varias veces. El texto de Abal Medina, esto es una percepción mía, va y viene varias veces. O sea, a veces empieza a hablar de algo y después corta y arranca a hablar de otra cosa, pero esto que arranca es algo que ya había dicho, pero con otras palabras. Eso yo noto que lo hace bastante. Entonces al final se hace largo, pero está hablando un poco siempre de lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá dice en un primer momento que ese Estado como institución se distingue de otras por las características de que se reserva el derecho exclusivo de fijar y cambiar las reglas, ¿sí?, esas reglas que van a regir la organización del sistema en conjunto y también de cada una de las partes que integran ese sistema. Y más adelante dice que eso se llama monopolio legítimo del poder coercitivo. Es decir, que es básicamente esto. El monopolio legítimo del poder coercitivo es básicamente esto, el fijar cuáles son las reglas y también, en el caso de que esas reglas no se cumplan, tiene el poder de accionar frente a ese incumplimiento.
Y después dice que otra de las características que distinguen a ese Estado de otras instituciones son que quienes integran el Estado deben acatar a esas reglas que son fijadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ningún individuo de ese Estado puede evitar pertenecer. Y esto se llama, más adelante en el texto dice que se llama secularización. Y estas reglas de las que tanto se habla, que el Estado puede fijar y que puede hacer cumplir y que los individuos de ese Estado no pueden evitar cumplir, no es que es una cuestión impuesta, sino que es fruto de un acuerdo o un pacto social. Un pacto que se da en el acuerdo, digamos, del Estado con la sociedad. Y ese pacto, el texto lo denomina contrato social. Ese contrato social, ese pacto, ese acuerdo le otorga al Estado gobernabilidad, porque lo hace, digamos, accionar o todas las acciones se enmarcan en una legalidad que le da ese acuerdo. En el texto que va hablando sobre la conformación de las sociedades, cómo se van complejizando y cómo va apareciendo el rol, digamos, la figura del Estado moderno, esto también está explicado en ese texto. Entonces, esas primeras organizaciones un poco más primitivas, si se quieren, con la complejización de cada una de las sociedades y la aparición de otros intereses, con la aparición de la propiedad privada y demás, surge la necesidad de que todo eso se regule de alguna manera, que esas relaciones estén reguladas o que estén enmarcadas en algo. Entonces, de alguna manera, esa sociedad delega, por ejemplo, el hacer justicia en ese Estado. Entonces, y el Estado al mismo tiempo toma la tarea de garantizar la justicia. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo de contrato social, ¿sí? La sociedad no hace justicia por mano propia. La sociedad depende de la justicia como sistema. Entonces, ahí hay una delegación. Yo delego el poder en manos del Estado y el Estado al mismo tiempo tiene el deber de hacer cumplir las normas y las reglas que están fijadas. Todo eso es un ejemplito de lo que es el contrato social, pero en realidad un poco el Estado moderno, si han estado leyendo, surge más que nada por la necesidad de poder regular lo que es la propiedad privada. Por eso surge también en un contexto específico. Y después el texto dice que hay un concepto un poquito actual de qué es un Estado y dice que es una forma particular de ordenamiento político, ¿sí? Esto que yo les mencionaba, de poder ordenar lo político, en base a la cual se van a estructurar las relaciones sociales. Es lo que yo les acabo de decir, pero con palabras más difíciles. Lo que se busca es justamente generar una estructura en la cual se van a desarrollar estas relaciones en donde yo fijo de alguna manera límites en las acciones que van a hacer que las personas se comporten o no se comporten de una manera, ¿sí? En base a esas reglas que son fruto de un acuerdo. Y diferencia Estado y gobierno, que esto es una de las cosas que más claras tienen que tener ustedes, porque es importante que ustedes entiendan que Estado y gobierno no es lo mismo, y el texto en los primeros párrafos ya lo aclara, porque mientras el Estado es de esta forma, esperen que aceptó a alguien, permitir. Mientras que el Estado es esta forma de organización de las relaciones, que da estructura, que da un marco, bla, 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 el gobierno es el conjunto de personas que van a conducir esa estructura, ¿sí? Van a ejercer el poder político en una sociedad. Entonces, así como la sociedad delega en manos del Estado la justicia, ese gobierno tiene el deber de impartirla, ¿sí? De ejercer ese poder, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. ¿Se entiende la diferencia? Díganme. Y sigo, porque es súper importante que esto lo tengan realmente claro, la diferencia de... ¿Sí? En el texto de Garabedian, si no me equivoco, acá usa una palabra que por ahí está buena, que dice que el gobierno es como el brazo ejecutor del Estado, ¿sí? El que ejecuta. El Estado es la estructura, el gobierno ejecuta. Entonces, el Estado tiene digamos, el deber de, o recae sobre el Estado el deber de la justicia, que para mí es el ejemplo más fácil, pero la salud, la educación, bla, bla, bla. Y el gobierno es el que ejecuta, toma las decisiones y respecto a las políticas públicas y demás. ¿Se entiende? Sí,
¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Sí, la definición de Estado moderno, según Weber, es la que más o menos tendríamos que saber en este o no. Ahora les voy a decir, en realidad hay varias definiciones. Si ustedes van recorriendo el texto se van a encontrar con que hay varias definiciones de Estado. La más importante es la que sale al final, porque de alguna manera está inspirada en la de Weber, inspirada en esta primera, está como que va tomando de todos los conceptos de Estado o de las características de Estado que aportan algunos autores, al final se arma una, que para mí es la que ustedes deben como tener más fresca. Porque está la de Weber, que es un poquito larga, bueno, ahí se las he marcado en este resumen, pero yo no he tenido, me quiero juntar, el viernes tiene consulta la profe, a PASA, o voy a ver cuándo tiene consulta la profe, porque me quiero sentar con ellas para preguntarles cómo evalúan este texto, porque tiene muchas definiciones, entonces quiero que más o menos me cuenten cómo lo evalúan, porque yo el texto de Gabravedian o el de Malamud sé cómo lo evaluaban, pero este no sé, entonces no sé, por ahí yo les digo es esta y por ahí de repente la profe les dice decime la definición de Weber de Estado, cosa que no creo, porque es algo muy de la Facultad de Derecho, pero bueno, yo no quiero tampoco decirles sí, es esta y que después no sea. Pero a mí mi intuición me dice que es la última, la que toma pedacitos de todas las definiciones. Bueno, y un poquito ahora... No Sí, sé si está en el resumen que hiciste, Agus, sí. o está en la página 100, en la definición. Sí, está acá en el resumen, es esta. Ah, bien, bien. No me acuerdo si está en la página 100, pero es la que sale en un recuadrito, creo, separadita. Dice que... Esperen que entró alguien más. Ah, no. Sí, es la página 100 que dice y va nombrando, digamos, a Mann, a Weber. Exacto. Bueno, bien, Mann es un autor, Weber es otro, o sea, como hay un montón de autores, y al final se arma una con todos. Yo en la de Weber lo que hice fue separarla en dos partes, que más o menos no es que soy una super genio, lo hace el texto, separarlo en dos partes, pero yo se lo separé por colores. Entonces, es larguísima, o sea, si ustedes agarran y dicen, ¿qué es esto? Y dicen, es la Asociación de Dominación de Tiempo Institucional que en el interior de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar, es larguísima. Entonces lo que a mí me gusta con las definiciones largas es como desarmarlas un poquito para entenderlas. Entonces, si dice que es una asociación de dominación de tipo institucional, esto ya lo habíamos visto porque decimos que el Estado es una institución clave. Que en el interior de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominio. Entonces, esto ya lo vimos recién también, que decíamos que el Estado tenía esta capacidad o el poder de fijar las reglas y hacer cumplirlas, y esto se llamaba específicamente monopolio de la coacción, y acá monopolio de la coacción física legítima, como un instrumento de dominio, porque es la forma de dominar, dónde ejerce ese dominio y en un territorio delimitado. Y reúne a dicho objeto los medios materiales de explotación en manos de sus dirigentes. O sea que ese Estado cuenta con medios materiales que van a ser utilizados por estos dirigentes, que también ya habíamos hablado, del gobierno, pero habiendo expropiado para ello a todos los funcionarios estamentales que anteriormente disponían de aquellos por derecho propio y sustituyéndolo con sus propias jerarquías supremas. O sea que esta es una definición viejita de Estado. Entonces tal vez no se amolda a lo que entendemos hoy por Estado, pero básicamente lo que habla acá es de que ese Estado tiene una jerarquía, ¿sí? Que también esto nos habla un poquito del dinamismo de Estado, o sea que el Estado la forma, el tipo de Estado no se ha mantenido estático durante toda la historia, sino que también ha ido sufriendo modificaciones respecto a diferentes contextos. Entonces, pero siempre ha mantenido una jerarquía. ¿Sí? Una jerarquía, un estamento, Perdón, una consulta. Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Sí? Para, yo me siento que estoy gritando. Porque tengo una auricular. Súper aislada. Yo pensé, hasta en tres partes se puede desglosar la definición. Porque, por ejemplo, en la primera habla de una de las características que tiene el Estado, que es el monopolio legítimo de la coacción. Sí. ¿No es cierto? Después, la segunda habla de la parte administrativa o burocrática, exacto. Que cómo es que extraen los medios para poder manejar ese Estado. Y en la última es que cómo garantiza ese dominio.
¿será? Que es como habla Weber en Garabedian, que él prioriza el derecho racional. Exacto. Viste, o sea, que estaba el caudillo, el mandado por Dios y a través de las normativas. Claro, o sea, esta división que yo les hago acá es la que por ahí yo entendí, esperen que en una solicitud, ¿está? Es la que a mí me pareció por ahí más interesante dividir, pero si a ustedes de repente hay otra cosa que les da pauta de que está hablando de otra característica, también lo pueden hacer. ¿Vieron? Los resúmenes y la síntesis son como súper personales y súper subjetivas, entonces también depende mucho, porque si de repente miran eso, también acá hay un cuarto elemento que es el tema del territorio, y ese territorio sobre el cual se ejerce el dominio también hace alusión a la soberanía, que hablaba Garabedian hablaba sobre una soberanía, que es la soberanía. Sí, mucho más específico. Más específico. Entonces como que se puede súper desglosar cada definición, sobre todo cuando son tan largas. Lo importante es que ustedes más o menos puedan detectar dentro de esa digamos, ensalada de cosas que es esa definición, como estos puntos importantes. Bueno, está hablando que ejerce el dominio sobre un territorio específico, que es una institución, y que tiene el monopolio de la coacción, y también habla de una estructura y que es el aparato estatal. Bueno, como que todas estas cuestiones irlas relacionando, más que saberse la definición de memoria. Entonces en esos dos colores que yo les he marcado en celeste y en rosa, de la definición anterior les destaqué estos dos elementos. El primero, que es el monopolio de la coacción, entendiéndolo como el poder, habla el texto del poder despótico, pero se los puse con una flechita, pero es el poder del Estado de llevar adelante todas las acciones sin ninguna negociación o consentimiento. Tengan en cuenta que esa acción en realidad sí está en el marco de un acuerdo, sí está enmarcada en acuerdos, en ese pacto o en ese contrato social. Pero el Estado no necesita avisarte que si robas, o sea, digo, si vos robaste un delito X, ante el delito el Estado no te pregunta, ¿puedo impartir la justicia con usted? No hay consentimiento. Ante la infracción de la ley hay una respuesta automática del Estado. Entonces, a eso se refiere con que sin negociación y sin consentimiento. Pero recuerden que esas acciones siempre están enmarcadas en un acuerdo. Y ese acuerdo es lo que le da legalidad, gobernabilidad o con la palabra que ustedes quieran decirlo. Entonces, si bien el Estado no necesita de la negociación o el consentimiento previo para ejercer esa coacción, sí esas acciones están enmarcadas dentro de la legalidad, que son acuerdos. Entonces, ¿por qué habla de monopolio? Y porque el Estado es el único que puede ejercerlo, ¿sí? No hay otra institución que pueda ejercer, por ejemplo, la justicia. Es el Estado. Queda en manos del Estado. El Estado se posiciona también como un garante y organizador, ¿sí? Garantiza, como hemos hablado, por ejemplo, la justicia, que para mí, yo lo digo todo el tiempo, pero no es lo único, o sea, hay mil cosas, pero para mí es el ejemplo más fácil. El Estado se posiciona como garante, también como organizador, pero al mismo tiempo como un agente de un interés general, ¿sí? O sea, que siempre prioriza también el interés general. Y este doble rol entre ser garante y organizador y agente produce constantes tensiones dentro de este Estado, ¿sí? Porque tiene que garantizar y organizar teniendo en cuenta el interés general y no el particular o los intereses de clase, como que todo eso siempre va generándole tensiones. Y el segundo elemento que aparece en esta definición es la estructura organizacional, que es lo que hablaba, no me acuerdo, no vi tu nombre porque no te pude ver, pero lo que hablaba la compañera del aparato como administrativo. Entonces dice que la estructura organizacional que concentra los medios materiales de explotación lo hace bajo la administración de un cuerpo de funcionarios, ¿sí? O sea que habíamos hablado que el Estado contaba con medios materiales, un medio material básico es, por ejemplo, las recaudaciones de impuestos, y que esos bienes materiales estaban bajo la administración de un cuerpo de funcionarios. Y acá es importante entender que ya vamos a ir llegando, pero hay como una distinción entre los políticos y quienes forman el cuerpo administrativo burocrático. Pero básicamente este cuerpo de funcionarios es el poder infraestructural del Estado, o sea, es el poder de infraestructura, toda la infraestructura que va conformando, que va construyendo o estructurando ese Estado, que tiene el poder de, ¿qué cosa? Expropiarse de esos medios materiales para ejecutar, por ejemplo, políticas. Entonces, el Estado
va a penetrar en la sociedad y va a implementar decisiones políticas en todo el territorio. Ese territorio siempre está definido, no es que... Y ese territorio no solamente que está definido, sino que está reconocido por otros estados, ¿sí? Eso se llama soberanía. Entonces, sobre ese territorio en el que se extiende su dominio, el Estado va a implementar todas las decisiones políticas que se tomen. ¿Cómo va a implementar eso? A través del sistema administrativo, jurídico, tributario, burocrático. Sí, decime. Dime. Eso del poder de penetrar sería que el Estado tiene la libertad de ser, o sea, es autónomo. No tiene que ver con el tema de la autonomía del Estado, sino que tiene que ver con que con esto de que la sociedad no puede evitar como pertenecer a ese Estado, por eso como que lo atraviesa. O sea, cuando habla de penetrar es como que el Estado atraviesa a toda la sociedad. O sea, el Estado implementa una política pública y la sociedad acata esa política. No puede decir, no, en el Estado provincial, en la provincia de Mendoza, nosotros eso no. Es como que ante la política o la decisión política, eso se hace como transversal a toda la sociedad, la va a atravesar siempre. Como que no son cosas aisladas, como que va a estar así ligado de alguna manera. Y la forma de hacer eso es a través de todos los sistemas, del sistema administrativo, jurídico, tributario, burocrático, coercitivo, para garantizar el dominio. Entonces, ¿de qué manera el Estado se garantiza poder, digamos, ejercer su dominio sobre ese territorio, sobre la población que habita ese territorio? Y, bueno, a través de estos sistemas. ¿Ahí se entendió? Voy a prenderme la luz. Sí, gracias. Un segundo. Porque ya no estaba viendo nada. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, ante el surgimiento, ¿vieron por qué yo le quería dar tanto bola a este texto? Porque tiene un montón de cosas y llevamos ya un rato y estamos como todavía recién arrancando. Bueno, ante el surgimiento de una nueva problemática social, ¿sí? Acá está por qué Estado y sociedad, después habla de la autonomía y se los explico bien, pero ante la existencia ante el surgimiento de una nueva problemática social, ¿cuál es la respuesta del Estado? Va a ser reconfigurar la estructura organizacional y apropiarse de recursos que permitan abordar esa problemática social. O sea que ante el surgimiento de una problemática social el Estado da respuesta. ¿A través de qué? Otra vez, a través del sistema administrativo, jurídico. O sea, siempre con ese sistema se garantiza, digamos, poder dar respuesta a este tipo de problemáticas. Ahora, esto es lo que ya les venía diciendo. Este Estado no trabaja arbitrariamente, no es que decide o ejecuta de manera arbitraria, no, siempre lo hace en un marco de legalidad, siempre lo hace y acá está lo de la racionalidad, la dominación racional legal, que hará la compañera, que es lo que le da legalidad a las acciones del Estado. O sea, todas esas acciones del Estado están dentro de un marco legal por justamente esto, porque no son arbitrarias, porque está dentro del acuerdo de normas y todo esto. Entonces, bueno, a esto que me quedé como hilando. Entonces, ese Estado que habíamos hablado, que era la organización, bla, 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 tiene un brazo ejecutor, que habíamos dicho que era el gobierno, y también es el cuerpo administrativo burocrático. Este cuerpo administrativo burocrático no es ni propietario de los medios que expropia para poder dar respuesta a por ejemplo, las problemáticas sociales, ni dueño de sus cargos, ¿sí? Esto es importante. Entonces, no es propietario, es parte del Estado, pero los medios ni el cargo son propiedad de ese cuerpo administrativo burocrático. Y este cuerpo administrativo burocrático está estructurado con una jerarquía específica en donde cada una de las personas que integran este cuerpo administrativo burocrático tienen competencias, es decir, que tienen tareas asignadas y límites de acción. Y habla el autor de que siempre tradicionalmente se hace como una diferenciación entre que el cuerpo administrativo burocrático, que es como el técnico, es una cosa y que los políticos son otra cosa. Entonces dice que la administración pública es el cuerpo de Estado abocado a cuestiones administrativas y la implementación de todas las políticas o programas que
digamos, que se deciden realizar. Y que los políticos son los que toman esas decisiones vinculadas al diseño de políticas públicas. O sea, que el político diseña y toma la decisión y el administrativo la ejecuta. Pero dice que es una separación un poquito artificial porque ese cuerpo administrativo burocrático también tiene incidencia en el diseño y en la toma de decisiones de políticas públicas. Y que estas políticas públicas tienen un ciclo, esto es larguísimo en el texto, yo lo he recortado de esta manera porque para mí esto es lo más importante, pero léanlo, porfa, no van a dejar de estudiar eso. Dice que estas políticas públicas, que son diseñadas por, digamos, los políticos, pero que también la administración pública tiene incidencia en su diseño, tiene un ciclo que lo denomina como un proceso político. En un primer punto, la definición del problema. Ante una situación, una problemática social, se determina cuál es el problema específico. Nosotras que hemos estudiado en varias materias toda la parte de resolución de problemas, les va a sonar conocido esto. Primero se identifica, definimos cuál es el problema específico, luego viene la etapa del diseño, en donde se van elaborando, digamos, posibles soluciones y se van tomando, digamos, decisiones, se va como, digamos, generando el instrumento, la política en sí, hasta que se llega a su implementación, ¿sí? La ejecución, que es implementación de la mano de quién va a estar, del cuerpo administrativo. El cuerpo administrativo va a ser quien ejecute esa política. Y luego, finalmente, viene la evaluación, que la evaluación no se hace, digamos, apenas se empieza a implementar, sino que la evaluación se hace en un tiempo determinado. Después, cuando veamos en la unidad 2 políticas, esto aparece de nuevo, el tema de la evaluación. La evaluación es automática. Si yo digo, voy a implementar el conectar igualdad, porque tiene que ver con el determinar objetivos. Si yo digo, el conectar igualdad es para que dentro de 10 años todas las escuelas de la provincia de Mendoza tal cosa. Y yo en 10 años tengo que hacer la evaluación. Bueno, pasaron 10 años de la implementación. ¿Sucedió? ¿Cumplí con los objetivos? Sí, no. ¿Qué falló? Entonces esa es la evaluación, la que se da una vez implementada la política. No se hace, digamos, previo a la implementación. Y tiene que ver mucho con la identificación con la determinación, perdón, de objetivos. Te iba otra vez a preguntar. Vicky. Entonces quiere decir que cuando, más o menos lo que dice ahí en el texto, sí, cuando se implementa la política pública, es ahí donde surge la tirantez entre los políticos y los burócratas. Es ahí donde se ve un poquito. Por ejemplo, para terminar, déjame que quiero cerrar esto. Vos das el ejemplo de conectar igualdad. Sí. Y ellos son los que se encargan luego de hacer una investigación y evaluación, de mencionar que sí, es viable esta política. Claro, ahí se producen tensiones justamente por esto que vos decís, porque el político puede tener una idea de super política pública y el administrativo te dice, pará, eso es imposible implementar, o sea, me está pidiendo que implemente algo que no es viable. Por eso dice que es como artificial la definición, porque el cuerpo administrativo tiene que estar involucrado en el diseño. Es el que está verdaderamente encargado de todo lo que es los medios, o sea, de explotación y con el que se va a servir para poder atender las problemáticas que tenga la población. Exacto. O sea, que el político toma decisiones de acuerdo a lo que sería el recurso que hay, pero... Exactamente es así, o sea, por ejemplo, piénsenlo algo un poquito más chiquito acá en la facultad. Y yo digo, bueno, yo soy, no sé, secretaria de alguna área de acá en la facultad. Y digo, voy a crear afuera de la facultad un edificio que sea una ludoteca para no sé qué, no sé cuánto. Maravilloso, hermoso. Pero después cuando la diseño y hago un proyecto y todo maravilloso, todo hermoso. Y el cuerpo administrativo me dice, no hay financiamiento para eso. ¿Cómo querés que lo financie? O sea, ¿cómo vas a aprobar eso si ni siquiera está, digamos, como las posibilidades de financiarse? La idea está genial, pero si vos no generás ese acuerdo o no haces parte de ese cuerpo administrativo de ese diseño, de repente te encontrás con cosas imposibles de implementar. El conectar igualdad es un ejemplo, porque si yo digo, bueno, por ejemplo, de cosas, no digo que esté mal implementado, digo que por ahí
digo, bueno, genero esto de las compus y demás, pero ni siquiera veo que si hay si los docentes, esto fue hace 1000 años, digo, de que se implementó ahora es otra cosa, pero si no tengo docentes formados, si las escuelas no tienen wifi, ¿de qué les sirve el recurso tecnológico si hay un montón de cosas que no están, digamos, garantizadas en las escuelas? Hoy tiene otra característica el Conectar Igualdad, funciona mucho mejor, pero ha tenido que ver con los procesos también de capacitación y demás. Entonces, por ejemplo, una política que para mí está buena, que surge de una problemática social, es lo que existe ahora en la facultad, que es el EVA, el Ecosistemas Bimodales de Aprendizaje. Surge de una problemática, como fue la pandemia y la necesidad de ir a la virtualidad para dar clases. Pero de esa virtualidad se entiende que hay un montón de cuestiones que resultaron muy positivas de la virtualidad, pero que ni la virtualidad pura funciona, ni la presencialidad pura. Entonces hay acá una cuestión, digamos, como mixta, que tiene que ver con la bimodalidad. Entonces, un proyecto así, si yo digo, bueno, solamente, educación bimodal, y listo, y presento mi proyecto, y bueno, que todas las cátedras tengan bimodalidad, que den presencialidad y que den virtual. Pero yo en la facultad no tengo otras cosas garantizadas, no sirve. En cambio, este proyecto, por ejemplo, que es un programa de la Facu, está súper pensado porque tiene como 3 ejes. Tiene primero el eje de capacitar a los docentes para que puedan, digamos, desempeñarse en la bimodalidad. Un segundo eje que tiene que ver justamente con equipar la facultad para que tenga cámaras en las aulas, bla, bla, bla. Y un tercer eje que tiene que ver específicamente con dictar clases de esa manera. Entonces, cuando la política está bien pensada porque hace parte digamos, a la parte técnica de la facultad, que es, por ejemplo, en este caso, todos los profes de tecnología y demás, cuando hace parte, ¿sí?, de los equipos de diseño a la parte técnica, la política se va a implementar muchísimo mejor y no se van a producir tensiones, porque en la implementación se va a producir la tensión. Cuando yo quiero implementar mi ley y me digan no hay presupuesto, esto no es posible, no tengo el personal o lo que sea. Entonces, una política bien diseñada, que va como con todos estos caminos y que hace parte de ese cuerpo administrativo, es una política que finalmente seguramente tenga muchos mejores resultados que algo que surgió únicamente del seno político. ¿Se entiende? Entonces, esta diferenciación que dicen los políticos y el cuerpo administrativo, y estos son la toma de decisiones y estos son los que ejecutan, es artificial, porque vos necesitas de esos acuerdos en esos dos grupos. Necesitas equipos, digamos, como interdisciplinares, si se quiere, entre uno y el otro, para poder garantizar que esa política funcione. De todos modos, esto lo así como muy rápido, en la unidad 2 es específicamente política, entonces ahí lo vamos a ver muchísimo más claro que ahora, que es como la parte de Estado. Pero el tema de la política es importante la parte de Estado es importante para entender quién ejecuta la política, si el Estado o el gobierno, o sea, que es una política de Estado, que es una política de gobierno. Como que todo eso está en la unidad 2, y ahora lo que intenta, digamos, esta primera parte de la unidad es que estos conceptos claves de Estado, gobierno, queden bien claros para que al momento de abordar estos conceptos de la unidad 2, sea todo mucho más claro. Esperen que de acá no sé si me faltó decirles algo. Bueno, esa partecita del texto del ciclo, no sé qué, para mí es larguísima y inservible porque en la unidad 2 está de vuelta. Ahora, no les voy a decir no lo estudien, porque tampoco voy a cargar con la responsabilidad de decir que no lo estudien. Pero por ahí con una lectura, queda mucho... ¡Vale, Canelo! ¡Salí del baño! ¡Karen! Perdón. Digo, me reasusté, boluda. Perdón, es mi hijo que está en el baño. Lo voy a reventar. Así estuve yo el viernes pasado. Y retando al Felipe. Ay, no saben el que... Decime. ¿Cuál decís que, bueno, que lo leamos, pero que no le demos mucha importancia porque está en la 2? Ojo, no vayan a ir a decirle a la profesora Pasa o a la Grifurier. No, para nada. La parte de ciclo de las políticas públicas, creo que se llama. Ah, bien. Léanlo para entender a qué se refiere y por qué le dice que es un proceso... Te vamos a denunciar, Karen. Porque dice que es un proceso político, pero no es algo que yo creo que se tengan que estar así de memoria, porque en la unidad 2 aparece de nuevo. Y de hecho en la unidad 3 vuelve a hablar sobre el tema de cómo se crea una ley, por ejemplo. Entonces como que varias veces en la materia lo van a ver.
Entonces, con que ahora lo lean, para que les quede claro, van a ver que cuando lo vean en la 2 les va a volver a saltar. Pero no es que no lo estudien, véanlo, y yo creo que, bueno, yo en mi apunte lo puse súper sintético. Si quieren agregar tipo qué es definición, qué es diseño, qué es implementación y qué es evaluación, no está mal tampoco. Bueno, ya acá yo les exponía que si bien el cuerpo administrativo, o sea, que es lo más visible y que lo que nosotros cuando por ahí generamos imágenes mentales o representaciones mentales, y yo le digo que es un Estado, ustedes, o gobierno, Estado, perdón, se les viene automáticamente la figura de la casa de gobierno. Bueno, a mí por lo menos, cuando hablo de Estado se me viene la casa de gobierno o la casa rosada, lo que sea. Entonces, es lo más visible el cuerpo administrativo y sí es lo más visible, pero no es lo más importante, ni siquiera es lo más grande. Hay otras instituciones, además del cuerpo administrativo. Y acá habla justamente de, por ejemplo, otros sistemas. Entonces, a esta definición que ya hemos hablado, todo esto que yo he hablado es parte de la definición de Estado. Pero O'Donnell va a identificar 3 dimensiones más en la definición de Estado que después se va a retomar en una nueva definición. Y va a decir que el Estado es un conjunto de burocracias a las que se les asigna formalmente funciones guiadas por el interés general, esto que yo les decía, una jerarquía, donde cada cargo tiene una función, donde sus funciones están delimitadas. Eso va a llamar conjunto de burocracias, le va a decir O'Donnell. Después va a decir que el Estado es un sistema legal, acá hay otra parte del Estado, es un sistema legal, un conjunto de reglas y normas jurídicas que ordenan y garantizan las relaciones sociales. Y que el Estado también puede ser un foco de identidad colectiva para los habitantes del territorio. Y acá identifica 3 como, no me sé la palabra, conceptos que liga directamente a cada una de estas dimensiones. Entonces, cuando dice que es un conjunto de burocracias, va a hablar de la eficacia, ¿sí? Un conjunto de burocracias o de personas con funciones asignadas que funciona bien, le va a dar eficacia a ese Estado. Un sistema legal que funciona bien le va a dar efectividad, y una identidad colectiva que sea realmente parte, o no más que verosímil, creo que usaba la palabra, para esa sociedad le va a dar credibilidad, ¿sí? Entonces, asocia directamente estas... Perdón, te interrumpo otra vez. Sí. Por ejemplo, al principio, cuando la profe ha hecho el video de política, eso lo podríamos relacionar con lo que logra la política luego de pasar por las etapas anterior a lo que es lo que sería la política en sí, con la instauración del orden para disminuir la incertidumbre. Claro, exacto. Eso tiene que ver un poco con eso, con darle credibilidad a las acciones. ¿Sí? Disminuyo la sociedad en un marco de no organización, se le generarían constantemente incertidumbres. Entonces, ¿cuál es la forma de generar credibilidad? Y con un foco de identidad colectiva, o sea, con una propuesta que realmente sea verosímil para todas las personas que integran la sociedad. Eso tiene que ver con eso. Los videos de la profe tengan en cuenta, del texto de Garabedian, pero sirven sin dudas para entender este texto. Para mí son como complementarios porque te termina de cerrar muchas cosas de este texto. Entonces, a partir de todo esto que hemos visto, de las dimensiones, de las estructuras, de digamos estos 2 elementos que les había destacado de la definición de Weber y todas estas cuestiones que hemos estado mirando, aparece un concepto de Estado propio del autor, que es lo que yo considero que es la que tienen que tener tal vez un poquito más fresca a la hora de rendir. Que dice que el Estado es un conjunto, y se van a dar cuenta de que es todo lo que veníamos hablando, solamente que ordenado con ciertas palabras, con ciertas terminologías. Que el Estado es un conjunto diferenciado de instituciones, ya lo sabemos, o sea, es la institución máxima, pero que está integrada por otras instituciones. Instituciones y personas, que implica una centralidad, ¿sí? En esta misma unidad vemos centralización y descentralización, pero cuando habla de centralidad habla como de un orden, de una unificación, ¿sí? Está todo unificado. Eso hace un poquito de referencia al tema de centralidad. Está todo centralizado como en ciertas instituciones. En el sentido de que las relaciones políticas irradian desde el centro y hacia el centro para abarcar un territorio delimitado. O sea, háganlo gráfico con el tema de la capital. O sea, imagínense dónde funciona
dónde funcionan, por ejemplo, dónde están ubicados los edificios, por ahí para hacerlo un poquito más gráfico. Entonces, desde el centro, ¿sí? No sé cómo explicárselo, tipo, desde el centro hacia el centro, ¿sí? Pero está todo como centralizado, se va centralizando. Eso no quiere decir que, bueno, es que ya cuando veamos centralización y descentralización lo van a entender un poquito mejor, pero cuando habla esto de centralidad, habla justamente de cómo se van dando esas relaciones o esa organización para abarcar un territorio delimitado. ¿Ven? Son cosas que ya hemos ido charlando, ¿no? Territorio delimitado. El Estado reclama sobre ese territorio el ejercicio del monopolio de la coerción física legítima. Acá se ve como muy claro la influencia de Weber en este concepto, a fin de garantizar un orden que sostiene una multiplicidad de relaciones insertas en una matriz político-social. Esto que hablaba, creo que fue Vicky la que me dijo, de bajar la incertidumbre. Garantizar el orden sostiene las relaciones, ¿sí? De esa sociedad, me va a sostener que esa matriz político-social se mantenga estable, ¿sí? Si yo garantizo ese orden, le bajo la incertidumbre, reduzco la incertidumbre. La cual asigna probabilidades diferenciadas a los actores protagonistas de las mismas, ¿sí? Los actores protagonistas de cada una de esas relaciones, una relación X que ustedes puedan pensar. ¿Es una definición larga? Sí. ¿Más larga que las que tenía Garabedian? Sí. Y para mí más difíciles que las que tenía Garabedian. Pero esto les vuelvo a decir, yo quiero hablar con las profes bien, sobre todo con este texto para ver cómo se evalúa ahora, porque yo creo que ustedes, les he puesto en mayúscula como las palabras que para mí no pueden faltar en la definición, pero entiendo que si ustedes desordenan un poco esta definición y terminan diciendo lo mismo, pero un poco con sus palabras entre comillas, pero diciendo estas palabras en mayúscula, pero desordenándola, diciendo esto primero, yo creería que no habría problema. Pero déjenme que lo termine de consultar con las profes, que encima pensé que estaban acá hoy y no, están en centro. Así más o menos me tiro una pista de cómo están evaluando este texto, para poder darles a ustedes también herramientas para poder estudiar este tipo de definiciones, que yo considero que son muy largas. Y después viene, sí, todo lo que es la parte de autonomía. Entonces se pregunta, una cosa que es larguísima y que yo he sintetizado en un párrafo, porque para mí es lo más importante. Léanlo para entender de dónde viene, cuáles son las cosas que se van a poner digamos, en debate dentro del texto, pero finalmente lo que es importante es, primero, entender a qué se entiende por autonomía. Entonces dice que la autonomía es la capacidad de los estados de formular y perseguir objetivos que no son un simple reflejo de las demandas e intereses de grupos o clases sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un grupo social que está reclamando algo, no necesariamente el Estado automáticamente tiene que dar respuesta. El Estado tiene la autonomía de decidir no reaccionar ante esa demanda, o decide hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que termina diciendo el texto? Acá se va a dar también una multiplicidad de tensiones, porque va a decir, bueno, el Estado tiene que ser un reflejo de las demandas o tiene que actuar a demanda, digamos, de los intereses de los grupos de la sociedad, o tiene que mantenerse completamente aislados. Y un poco lo que dice el texto es que ni estar completamente aislado, digamos, es lo óptimo, ni tampoco, o sea, ser autónomo completamente y que sea hermético y que las demandas de la sociedad no, digamos, no lo hagan actuar, eso no es óptimo, porque como habíamos mencionado, para que la política pública implementar sea efectiva, vos necesitas justamente que surja un problema real, y que esté contextualizado en el lugar donde yo lo voy a implementar. Entonces, no sirve un Estado completamente autónomo. Y tampoco sirve un Estado que esté completamente ligado a los intereses de los grupos. Porque ¿cuáles son los grupos a los cuales va digamos, a escuchar, si se quiere? No va a ser a todos, porque sería imposible. Entonces ese Estado va a estar solamente ligado a las demandas de un grupo, del grupo dominante de la época. Cuando ustedes en la unidad 2 puedan estudiar, que es el tema que más odio, así que yo no sé cómo voy a hacer para volverlo a estudiar para dárselos, pero cuando hace todo el tema ay, no me hace la palabra,
se me nubló con una laguna mental de lo mucho que detesto ese tema. Pero, esperen que vaya a leer. Ah, está. Cuando habla de los grupos de dominantes por épocas y el tipo de educación en esta época, cómo estaba el sistema y bla, 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 en cada una de las épocas, hablando siempre de Argentina, acá ustedes más o menos van a ver cuáles son los grupos dominantes de la época y por qué las políticas eran de este tipo, porque respondían a ese grupo. Entonces, un Estado sometido únicamente a los intereses de un grupo no es óptimo y un Estado completamente aislado, o sea, completamente autónomo, tampoco lo es. Entonces, ahí hay como una cuestión mixta, mezcladita, de ambas cuestiones, y lo dice así el texto, que las políticas públicas deben responder a los problemas percibidos por los actores privados. ¿Por qué? Porque también esto es importante, porque las políticas que implementa el Estado no solamente lo ejecutan los actores o las instituciones públicas, sino que las instituciones privadas también tienen que acatar esas políticas. Entonces, tiene que estar dentro del marco de acuerdos, ¿sí? No puede estar aislada completamente del contexto. Y a la larga dependen de estos para su implementación, ¿sí? O sea, de esos actores privados también dependen para implementar la política. Una red concreta de lazos externos permite al Estado evaluar, controlar, moldear y prospectivamente y con posterioridad a los hechos las relaciones privadas ante la iniciativa pública. Entonces, ante la iniciativa pública y ante una red concreta, digamos, con el sector privado, la relación es como más fluida, si se quiere, ¿entienden? Se puede esto que dice evaluar, controlar, moldear. Y también esta red de lazos, esta red de contactos, amplía la inteligencia del Estado y vuelve más probable la concreción de sus medidas. Lo que estábamos hablando. O sea, si yo no genero lazos externos del ámbito público, por ejemplo con el ámbito privado, la concreción de las medidas se va a ver entorpecida siempre. Si se admite la importancia del enraizamiento, los argumentos a favor del aislamiento quedan cabeza abajo. Es decir que, si yo digo, esto es lo que les decía, un Estado completamente aislado que no hace y no escucha las demandas, como que queda obsoleto frente a esta necesidad de generar lazos. Y las conexiones con la sociedad civil pasan a ser una parte de la solución en vez de ser parte de un problema. Entonces acá de lo que habla es más o menos, básicamente, de un balance. Balancear la autonomía con las conexiones o con la escucha de los intereses, ¿sí? Que haya un balance entre ambas. Que no sea ni completamente aislado ni un Estado que solamente responde a los intereses de un grupo dominante, sino que haya justamente un balance entre ambas. Entonces, y acá esto para mí es lo más bonito, las conexiones con la sociedad civil pasan a ser una parte de la solución, ¿sí? Ante la problemática, yo detecto la problemática, las soluciones que a mí se me puedan ocurrir para diseñar la política, si surgen de estas relaciones o de estos lazos que yo tengo con mi sociedad, con la sociedad civil, van a hacer que mi medida sea mucho más fácil de concretar que si es una cuestión que yo tomo la decisión, veo el problema, diseño algo y lo implemento y después me doy cuenta de que era imposible implementar lo que estaba tomando. Entonces, no solamente, volvemos al tema anterior, no solamente yo tengo que generar digamos, equipos para diseñar políticas que estén integrados no solamente por políticos, sino también por la parte técnica, sino que también tengo que tener en cuenta la sociedad civil o el contexto para poder realizar, diseñar políticas o medidas que después pueda concretar, o sea, que pueda implementar finalmente. Entonces, como vieron cómo se van como complejizando los conceptos que aparecen como aislados y después como que se van uniendo uno con el otro. Eso es algo que van a ver en toda la materia. Van a ver el concepto de Estado y después lo van a ver entrelazado con otro texto. Eso es algo que yo les súper recomiendo que por ahí en su mismo apunte pongan, porque en la mesa oral, sobre todo, el hecho de poder hacer relaciones las deja muy bien paradas frente a las docentes, porque habla de un nivel de análisis y de reflexión de los textos diferente a que si ustedes dicen cosas de memoria, que no es lo que quieren las profes, y tampoco las profes quieren que digan cosas con sus palabras, o sea, es como un acuerdo entre ambas cosas, no decir cosas con sus palabras, pero tampoco decir de memoria, ¿sí? Tratar de generar ahí como un intermedio entre esas dos cosas. Se me empieza a morir la voz, chica, a mí cuando no me dan el laptop para trabajar. Bueno, y ahora sí,
el tema de tipos de Estado. Bueno, toda la parte de la definición de Estado quedó más o menos clara. Es larguísima. No me acuerdo cuántas hojas terminan siendo, como 30. Sí, sí, sí. Lo que de ahí después quede medio inconcluso, lo charlamos en el grupo o en la clase que viene cuando por ahí terminen de leer el texto o cuando pasen este esquema y de repente digan, ah, mira, esto por ahí le faltó, que estaría bueno decir. Con el tema de tipos de Estado, esto ya es una opinión mía personal específicamente sobre el texto. Para mí no está tan ordenado como las características de cada uno de los tipos de Estado. No sé si ustedes leyeron ya el texto o si llegaron a esa parte. Primero, la primera aclaración que hace antes de hablar de tipos de Estado es que habla de tipos ideales. O sea que estos estados que vamos a ver son como estereotipos, como que las características que vemos es como el estereotipo de un estado absoluto. El estereotipo de un estado keynesiano. ¿Por qué? Y porque ese estado de bienestar, capaz que en Argentina se dio de una manera, pero en otro país se dio de otra forma, ¿sí? Pero el estereotipo es este. Este es como son los lineamientos de cada uno, ¿sí? Como un tipo ideal. Y de esa manera los va a definir. Yo los sinteticé, pero de una manera que la burrata, porque para mí eran muy largos y no quería como darle tanto a eso, porque lo importante es que ustedes puedan justamente lo que yo he marcado, tener en cuenta estos puntos principales, pero ustedes por supuesto que también tienen que entender el devenir de eso, o sea, de dónde viene ese estado absolutista, de dónde viene el de bienestar, de dónde viene el de liberal, cuál es como el contexto que lo hace emerger. Yo eso no lo puse porque me parecía que iba a quedar muy largo para charlarlo hoy y me parecía que contenerlo ahí mismo en el mismo texto se podía, con una leída se entendía, así que esto pongan nota, agregar contexto de dónde surge cada uno de estos estados, si a ustedes les sirve para entenderlo mejor. Como yo iba leyendo, iba diciendo, bueno, pero esto es obvio que se iba así, lo iba sacando, pero bueno, ustedes ya saben, los resúmenes son súper subjetivos y súper personales, entonces cada uno agrega o saca lo que le parece de esto que yo les he compartido. Bueno, como habíamos hablado, este estado, el estado moderno, no ha sido, hoy no es el mismo de hace 40 años y ha ido sufriendo modificaciones, ¿sí? Y esas características de ese estado durante un contexto se han ido ordenando en estos 4 tipos de estados, ¿sí? El estado absolutista, el estado liberal, el de bienestar y el estado de la era global, que en otro texto, que yo no me acuerdo si era el de Garabedian, cuál era, creo que aparecía como neoliberal, una cosa así. Acá les voy a hacer una salvedad, a ver si les sirve, si ustedes van a la carpeta de LK de política, lo van a encontrar acá. En la unidad 1, el texto, el resumen que yo en este momento les estoy mostrando es el que dice Abal Medina. Pero si ustedes entran al que dice Política Unidad 1, ya saben que es con el programa 2021, por lo tanto, el primer texto que se van a encontrar es el de Tancredi y Apasa. Pero con respecto a tipo de estado, está con el de Garabedian. Si ustedes quieren, miren lo que es eso. Inentendible. Esto, si lo ven con el video de la profe, lo van a entender. No lo lean así de una porque no se entiende nada. Pero en el video de la profe lo van a terminar de entender. Bueno, acá está el texto de Garabedian. Si ustedes quieren leer este resumen chiquito que yo hice de tipos de estado según Garabedian, después de leer el de Abal Medina, está bueno porque tira como un poquito más de data de lo que es un estado de bienestar, es un poquito más completo el de Garabedian en ese sentido, y por ahí les sirve un poquito más para terminar de cerrar algunas cosas. Esto como modo de sugerencia, si no lo quieren hacer, no lo hagan, porque no es que tienen que ver el de Garabedian, es de un programa anterior, pero por ahí este punto está un poquito más claro para mí en ese texto. Pero bueno, volviendo al de Abal Medina, el estado, por tipo de estado va a aparecer como un referente académico importante. Se los he puesto arriba yo, de cada un globito. Del estado absolutista, como va a estar como Thomas Hobbes, como el referente, ¿no? Aclara que un estado absolutista no es lo mismo que un estado monárquico. Esto se lo agregué yo para que lo van a ver bien ahí en el texto, pero en realidad eso de estado monárquico, bórrenlo porque eso se lo agregué yo como una ayuda a memoria mío. Bueno, básicamente en el estado absolutista.
van a ver ahí todo esto que yo les cuento, ese texto en el texto, perdón, que habla sobre cómo fueron surgiendo, que había antes, que venía de los señores feudales y que se iba armando y bla, bla, bla. Yo acá puse como lo más importante, que es que los medios materiales de coerción, que es de lo que venía hablando, que son, y administración, quedan bajo el control de un poder central. Todo el Estado absolutista es de centralidad absoluta, o sea, está todo centralizado en manos de un monarca. Más o menos les puse, esto se da en Europa, en los siglos XVI, bla, bla, bla. Entonces, el poder central, poco a poco, va quedando en manos de la monarquía. Y entonces se va a consolidar el poder bajo la tutela de un monarca. Es decir, que todo el poder va a estar concentrado en el monarca. ¿Cuál es la diferencia con un Estado monárquico? ¿Sí? Que todo esto va a estar dentro de una legalidad, ¿sí? No es que el monarca va a actuar porque sí, no, va a actuar sujeto a las leyes y normas que ya están establecidas, ¿sí? Cosa que no sucedería en un Estado monárquico. Quien toma las decisiones es el rey, así es así. En este caso no, el rey actúa en consonancia con las leyes y normas que ya están fijas, digamos. Entonces, este rey que tiene, por una cuestión de ustedes piénsenlo, en épocas, imposible que el rey pueda manejar todo, una cuestión de distancias, por una cuestión de tiempos, entonces tiene como sus representantes, ¿sí?, en las comunidades. Pero todo el poder va a estar siempre bajo la tutela de ese monarca, o sea que el poder es absoluto en ese rey, ¿sí?, en ese poder central. Luego, hablando de ciertas cuestiones históricas que hacen surgir, que hacen que la burguesía de repente diga, se empieza a sentir como, o sea, como que la burguesía empieza a tomar cierto poder, porque lo monetario, porque aparece, digamos, con el capitalismo, la burguesía comienza a tener poder económico y de repente el poder de la nobleza queda como medio relegado, entonces en esta necesidad de la burguesía de empezar a hacer como valer ese poder o esa posición, surge lo que es el Estado liberal. Yo se lo acabo de explicar súper simple, pero está como mucho más desarrolladito todo eso. Ustedes lo van leyendo y más o menos van entendiendo de qué va hablando, es esto que acabo de decir, pero un poquito más, con palabras un poquito más académicas. Esto también surge en Europa, siglos XVII, XVIII, y lo primero que hay que entender es qué es el liberalismo, antes de entender qué es un Estado liberal. El liberalismo va a ser una corriente, un movimiento de pensamiento. Entonces, un movimiento que cuestiona ese poder absoluto y las pretensiones divinas. ¿Por qué tiene que estar el poder concentrado en manos del rey? Si quienes producen para este Estado de repente son, por ejemplo, los capitalistas, los dueños de las tierras, los dueños de las fábricas. Entonces, ¿por qué el poder absoluto está en manos de este rey y la nobleza? ¿Y por qué digamos, también el poder está un poco, no es ilimitado, pero como que al ser tan absoluto, no sé cómo explicarme, como al ser tan absoluto, no encuentra límites. Entonces, o sea, el rey hace todo, justicia, la parte ejecutora, o sea, todo se encarga el rey. Entonces, ¿por qué? Entonces, ante cuestionar todas estas cuestiones, surge, digamos, estas ideas son parte del liberalismo. El liberalismo restringe esos poderes del Estado. No significa que se los saca, no desaparece. Pero el Estado queda un poco como un Estado mínimo, como que se encarga de las cuestiones mínimas, de las necesidades por ejemplo, del tema de la justicia, se hace cargo del Estado, y de otras necesidades básicas. Pero ya empieza a sacar la mano de otras cuestiones, ya saca la mano del manejo del mercado, y se hace cargo del mercado mismo, saca la mano de la propiedad privada también. Entonces sigue regulando a partir de la legalidad, pero ya no implementa medidas para regular estas cuestiones, ¿se entiende? Entonces, defiende los valores de tolerancia y respeto por la propiedad privada, el Estado liberal. Acuérdense que esto, o sea, piénsenlo así como en cuanto al tema redes y cómo se manejaba el tema de los tributos al rey. Entonces, bueno, respeto y tolerancia por la propiedad privada. Uy, ¿qué he puesto acá? Defensor es defensor.
defensor de estados constitucionales, la propiedad privada y la economía de mercado competitivo. ¿Sí? Ya empiezan a aparecer los estados constitucionales. Ya hay una carta magna que me ordena ese estado, que me ordena esas relaciones sociales, de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, de los deberes, de los derechos y del derecho a la propiedad privada también, y a una economía de mercado competitivo, ¿sí? Que se autorregule, ¿sí? El liberalismo es eso. El interés por una nueva relación Estado-sociedad, y a partir del surgimiento de nuevos intereses empieza a aparecer el interés por una nueva relación Estado-sociedad, y aparece ahí algo que no existía antes, que es la división de poderes, que viene de la mano con las constituciones. El Estado liberal se presenta como compatible con el capitalismo, o sea, vienen de la mano. Al surgir el capitalismo surgen ciertas necesidades que hacen que aparezcan estos estados liberales. Y ese capitalismo entiende una sociedad como individuos libres que compiten en el mercado y cada uno lucha por su bienestar, ¿sí? Acá hay sistemas meritocráticos, el que llega, el que más se esmera o el que realmente quiere mejorar su situación. Entonces, el individuo se hace cargo de su propio bienestar. El Estado ya no mete mano ahí. Pero siempre dentro del marco, ¿sí? De un Estado nacional, el sujeto como el ciudadano, o sea, siempre en el marco de la legalidad, todo esto. Acá el pensador de la época es Locke, que creo que no me acuerdo si se ve en antropología, ya ni me acuerdo. Luego tenemos Estado de Bienestar, pensadoras y referentes Keynes. De hecho, van a ver las siglas EBK, que es Estado de Bienestar Keynesiano, en el texto y acá también en los apuntes. ¿Y qué dice? Aparece en Europa a partir del año 1950. ¿Qué sucedía con este libre mercado? Se empieza a producir una polarización en la sociedad. Se empiezan a generar desigualdades entre los grupos, entre las clases. Entonces, viendo qué cuestiones. Respuesta, dicen esa flecha. Ante estas desigualdades, la respuesta de estos estados son políticas sociales inclusivas que dan respuesta a reclamos de la clase obrera. Entonces, ante las desigualdades tremendas, lo que el Estado responde con políticas sociales inclusivas, ¿sí? Que den respuesta a los reclamos de esa clase social obrera, que era la más perjudicada en digamos, las lógicas del Estado liberal. Y acá aparece un concepto clave que es la justicia distributiva, que es garantizarle las necesidades básicas a los sectores más desprotegidos, es decir, que ese sector desprotegido tenga cubiertas sus necesidades básicas. Y acá va a aparecer la palabra derecho a como una cuestión muy importante. Esto no es caridad, esto no es beneficencia, no es asistencialismo, es el derecho de ese ciudadano a ser protegido por el Estado. El Estado tiene el deber de proteger a ese ciudadano o habitante, y el habitante tiene el derecho a ser protegido por ese Estado. Y habla de 3 tipos de estado de bienestar. Un estado de bienestar keynesiano liberal, que dice que impulsa todo esto del mercado, que protege a la pobreza, pero con límites, como ahí, ¿no? Como otorgo servicios sociales, pero están limitados. Después, un estado de bienestar corporativo, que donde se redistribuye un poco, hay una redistribución, y los beneficios que perciben los habitantes van a tener que ver también un poquito con la contribución, ¿sí? Cómo funciona una cooperativa, ¿sí? Los individuos de la cooperativa ponen y al mismo tiempo reciben beneficios. Entonces, los beneficios son según contribución. Y no hay mucho más de esto en el texto. Estoy tratando como de dar ejemplos, pero es como muy cortito eso. Y después la socialdemocracia, que habla del universalismo y de la desmercantilización. Ni siquiera me alcanzó a terminar de escribir ahí. De servicios y beneficios de alto nivel. ¿Qué quiere decir? Que no corren aranceles para la salud. La salud es pública, la educación es pública y gratuita. Y la salud es pública y gratuita. O sea, no cobro, mercantilizo en lo que era el negocio de la educación y la universalizo, es decir, que garantizo que todos mis ciudadanos, todos mis habitantes puedan acceder a la educación, que todos mis habitantes puedan acceder a la salud. Eso es universalizar. Universalizo el derecho y
le quito, digamos, lo que sería el arancel, o sea, el pagar. Genero, digamos, un sistema, por ejemplo, público, gratuito, como la educación, como la salud. ¿Se entiende esto? Rapidísimo, perdón. Y el último es el Estado en la era global. ¿Cuál va a ser, digamos, el punto de inflexión? Así como en su momento en el liberal era la aparición del capitalismo como disruptor o punto de quiebre, mejor dicho, para el surgimiento de los estados liberales. En los estados de la era global, la globalización va a ser el punto clave para que se empiecen a producir cambios en todos los estados. Entonces estos estados, frente a los procesos de globalización, han tenido que generar cambios internamente, han tenido que reestructurarse. Entonces, aparecen políticas neoliberales que hacen retraer un poco los estados de bienestar, pero, aclara el texto, esta globalización bajo ningún punto va a desaparecer la figura del Estado, porque el Estado va a seguir ocupando una posición que nadie más puede ocupar en coordinar, regular las sociedades y la actividad económica. O sea, el Estado va a seguir siendo, va a ser como unas economías mixtas, como lo que conocemos acá por ahí que siempre estudiamos en historia, en el secundario. El Estado va a tener que seguir existiendo, porque hay cuestiones que el Estado tiene que ser garantizando y que ninguna otra institución va a poder garantizar, porque ya hemos dicho que el Estado es la institución por excelencia. Entonces, a pesar de que existan los procesos de globalización y el Estado tenga que relegar algunas cosas en el mercado o que se tenga que reestructurar debido a los procesos, el Estado no va a dejar de existir. El Estado no va a dejar de ocupar sus roles como lo tiene que ocupar. Pero empieza a tener ciertas características. Una de esas es que el Estado se retira como actor central de los procesos económicos y pasa a ser un regulador, un inspector, ¿sí? Frente al servicio público que está terciarizado, por ejemplo, en Argentina, el Estado regula, controla e inspecciona. Dice la palabra gendarme, pero me pareció que inspector y controlador eran más fáciles. Después aparecen y se conforman los bloques regionales, por ejemplo el bloque Mercosur. Entonces ya estos estados empiezan a interactuar entre sí también. El bloque Mercosur es un ejemplo de una conformación de bloque regional. Después, surgen fenómenos asociados a las crisis de identidad nacionales y acá aparece, por ejemplo, el tema de los terrorismos y demás. Empiezan a aparecer otros conflictos que antes no sucedían y que hacen que estos estados se sigan reestructurando, repensando. Y finalmente la aparición de nuevos conflictos con características distintivas, y acá hace una mención que para mí es como buenísima, porque esto no salía en el otro texto, que habla de que todos los cambios climáticos, todos los problemas de cambio climático, calentamiento global, bla, 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 son un problema dentro de estos estados de la era global, que antes no lo eran. Entonces también estos estados se tienen que preocupar por ser sustentables, sostenibles, bla, bla, bla. Entonces, todas estas características del contexto de la era global hace que estos estados se tengan que reconfigurar, hacen que estos estados tengan que empezar a tomar decisiones que antes no tomaban, empezar a generar políticas que antes no tomaban, mirar problemas que antes no tenían o que sí tenían pero que no eran un problema y que hoy sí, como son por ejemplo todos los problemas referidos a los cambios climáticos, al cambio climático y demás. Entonces, así en términos súper generales, esa sería como una característica súper sintética de lo que son estos tipos de estados, ¿sí? Están más largos, por supuesto. Yo lo traté de acotar para que sea entendible, porque si me ponía tan minuciosa, digamos, hasta las 10 de la noche. Llevamos 1 hora y cuarto de clase. Yo creo que yo dejaría hasta acá, porque además ha venido el palazo. Pensé que nos iba a llevar más tiempo y dejaría acá, si quieren, hacerme preguntas, por ejemplo. Preguntas de lo que hemos visto. Después de este tema empieza Estado argentino, si no me equivoco. Sí. Empieza toda la parte de Estado argentino. Entonces, esperen que dejo de compartir. Bueno. Después de eso viene el Estado argentino, que para quienes no estaban apenas arrancamos el Zoom, el Meet, lo que yo les decía era que esa parte lo podían leer y hacerse un esquema y de último lo compartimos ahí en los grupos, porque sentía que lo más importante era esto que hemos visto, porque además es transversal a todas las unidades. De hecho, en la unidad 2,
cuando tengan que ver los tipos de educación y demás, tienen que ver qué tipo de Estado había también en ese momento específico. Entonces necesitan como este recorte de características específicas de cada tipo de Estado para poder continuar con la unidad 2. Pero bueno, si tienen ahora una duda respecto a este texto o al texto de APASA, es el momento. Y con el video mientras van pensando ustedes la duda, les vuelvo a repetir para que también quede grabado que el video de Gil Domínguez de constitucionalidad, hay un esquema, una guía de ese texto, de ese video, que ustedes pueden usar como guía justamente, es un borrador, para que ustedes armen la suya, ¿sí? Para que se armen como su propio textito o mapa mental de lo que habla esta persona en el video. Pero bueno, no sé si quieren que ya está, si tienen alguna duda. Vicky decía que no tenía dudas. Que les decía que si en el caso de que les resultara muy difícil lo que sigue este texto, que yo podía hacer directamente un video. Me grabo yo hablando sobre Estado argentino y no le damos tanto pie acá a las clases sobre solo un texto. O sea, vamos a estar 40 encuentros con el de Abal Medina. Y la idea es la clase que viene. Está bonito. Bueno, buenísimo. Sí, hago también para que a vos se te haga más fácil. Sí, hola Wadi. Hola. Sí, a mí me es más fácil cuando es una cosita corta, grabarme y se lo subo. Pero no dejen de hacer el ejercicio de hacerse su esquema mental para que ya les quede, porque la idea es que ustedes vayan leyendo para finalmente terminar y rendir. Pero bueno, díganme, fui muy rápido, pues yo hablo los palazos. No, mira, Agus, en mi caso, hola. Hola, Carita. En mi caso lo leí el texto así como a las chapas y bueno, y algo entendí, pero hoy fue como una traducción, como que me lo pasaste al criollo básico y ahora dándole una leidita más y haciendo el mapita yo creo que queda. No era tan complicado. Yo es la segunda vez que lo leo el texto, porque cuando yo me metí en esta, decir, voy a hacer este espacio para ayudar a preparar, nunca me di cuenta que habían cambiado los textos, o sea que he tenido que estudiar de nuevo textos que yo no había estudiado para rendir. Cuando leí la primera vez esto, en el primer cuatrimestre, dije, oh por Dios, ¿cómo voy a explicar esto? Y cuando lo leí ahora por segunda vez, como que me terminó de quedar. Así que... Claro, yo lo leí así como lo tengo que leer rápido. Y lo leo rapidito. Sí. Bueno, buenísimo. Genial. Pero bueno, yo no lo tengo tan clara en la política como vos. Es que a mí me gusta un montón esta materia. Se nota que te gusta, a mí no. Me re gusta. Es mi karma. A mí me gusta un montón, por eso trato de bajársela a ejemplos. La unidad 2 tengo un montón de ejemplos para darle, porque para mí es la mejor forma de estudiarla, tipo pensando en algo concreto. Así que buenísimo, que les sirva. Es lo que quería. Y a mí me sirve un montón, o sea, por ahí me dicen, ya Gus, no sé qué, pero a mí esto me sirve un montón porque yo quiero hacer la cripta de la cátedra, entonces esto a mí me sirve un montón para entrar diferente a la materia. Entonces, que ustedes más o menos me digan estas cosas, a mí me resirve para saber si voy bien o si voy mal. No, sí, se nota que te gusta. Buenísimo. Bueno, entonces dejamos aquí, las dejo descansar, porque son las 8:45. Creo que se hace largo. O sea, se hace rápido, pero de repente como que en un momento la cabeza queda. Queda ahí. No, rapidísimo. Bueno, gracias Agustina. Bueno, de 10 me aclaraste el panorama y bueno, igual que Carolina también lo había leído porque había que leerlo, pero uno como no le gusta política, ¿viste? O sea, no es que no le gusta, es tedioso para mí, pero bueno, hay que ponerle que se puede. Bueno, buenísimo. Voy a cortar la grabación ahora.